Hoy vamos a tratar de continuar hablando un poquito sobre el tema de la conciencia. La vez pasada comenzamos a hablar sobre eso, ustedes y yo, ya ustedes han trabajado esto bastante con Henry. Esto, así es que un poco esta noche es una continuación de esa charla que tuvimos la vez pasada. Y como siempre, la idea es que podamos platicar, que se sientan en la libertad de hacer sus preguntas, sus comentarios, hacer sus intervenciones. No hay prisas. Eh, lo otro es que, como siempre, pues yo traigo unos planteamientos y que podamos hablar un ratito sobre eso. ¿Está bien? Esa sería un poco la idea. Dicho eso, si les parece, pues proyecto y entonces de ahí partimos. ¿Les parece? Entonces, si les parece, pues voy a divertirme a ver si me baja el estrés que me dio con la cosa esta que no me pude conectar. Así que yo ahora me divierto y ustedes sufren, si les parece. Esto, un poco hablar sobre la conciencia y qué la constituye, ¿verdad? Como, qué la forma de que, si podemos decirlo de una manera más coloquial, de qué está hecha, ¿verdad? En el sentido más estricto de la palabra. Como creo que dije la vez pasada y como sé que también Henry ha dicho cuando ha intervenido con este tema, no hay nada escrito en la pared sobre este tema particular. Primero que yo no soy ningún experto de nada y de esto menos. Tengo unas ideas de cosas que he leído, de cosas que uno reflexiona, ¿verdad? Trata uno de documentarse también. Pero un poco eso por un lado, y que es un tema que en sí mismo es muy controversial, es histórico, el tema de la conciencia, pues mucha gente que sabe de esto ha hablado extensamente y todavía no hay acuerdos últimos sobre este asunto, ¿verdad? Esto, así es que un poco lo que estamos tratando de hacer aquí es ver distintas ópticas, distintas perspectivas y desde mi dimensión, pues hablar un poquito sobre cómo es que yo lo veo a partir de cómo lo ve gente con la que yo coincido pues nada, por la manera mía de pensar. Así es que hablar un poquito hoy sobre qué es lo que la constituye, eh, y que podamos platicar un poco sobre eso. Como siempre, recordar que esta temática que desarrolla Henry desde su grupo de trabajo, ¿verdad? Y desde lo que es GECIFES, en este caso estamos hablando de comprender esas distintas perspectivas sobre el tema de conciencia y analizar cuáles son las implicaciones que puede tener ese concepto para nuestro comportamiento y para nuestra actividad humana, ¿verdad? De las cosas que nosotros hacemos diariamente, ¿no? Un poco eso, ¿no? Y desde esa óptica, pues en mi caso, pues analizar desde la perspectiva biológica, psicológica, histórica, cultural, el origen de la conciencia, ¿verdad? Y obviamente, pues también desde esa perspectiva, pues analizar cuáles son las implicaciones que eso puede tener para nosotros. Así que es un poco desde ahí es que yo me posiciono al hablar de este tema, ¿no? Quisiera ver si esto funciona, Orlando. Quiero que estés muy pendiente conmigo a ver si esto funciona. Si ve que se complica, de inmediato lo cortamos. Pero voy a tratar de entrar a este enlace, que es un video corto. Vamos a ver si tenemos éxito. ¿Les parece? Esto, pero nada, antes de pasar ahí, si tuvieron la oportunidad de verlo, está la doctora Goodall, que es una antropóloga que ha trabajado, es una institución dentro del el trabajo con
los primates, especialmente con los chimpancés. Y esto, ella tiene una organización que se dedica a rescatar estos chimpancés, simios en general, que han sido abandonados o maltratados, y los rescatan, los cuida y luego los liberan, ¿verdad? Y este es el caso de un video de uno de estos chimpancés que lo van a liberar, y entonces ustedes pudieron ver la interacción que se dio ahí. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna reacción. ¿Era una despedida? Ah, pues sí, al momento de irse, pues pudimos ver que fue y le dio un abrazo, ¿no? A ella en particular. Sí, yo también he visto un video en el que ella lo va a volver a ver otra vez, la encuentra y él la reconoce y la abraza. Y está un rato como si sintiera, si tuviera conciencia de eso. Se ve cierto Muchos años nivel de... después. ¿Cómo fue, Julio? Muchos años después. Y él la reconoció. Sí, Ana Lavoy nos dice, ¿verdad? Que es Jane Goodall, ¿verdad? Que ha dedicado toda su vida al estudio de los primates, correcto. Se ve cierto nivel... Alguien podría decir, como dije Julio, que ahí ese primate primero tuvo memoria de un evento que ocurrió hace ya muchos años, en este caso, cuando liberan al gorila otra vez a la selva, luego de haber estado protegido por ella y rescatado y atendido, lo liberan y otro podría decir, mira qué conciencia de amor tiene el chimpancé, pero también los animales aprenden esto. La pregunta es, ¿tienen conciencia? Esa es una pregunta importante. Henry. Se ve cierto nivel de apego, ¿verdad? Con Jane, ¿verdad? Sería Jane Goodall, ¿verdad? Y no solamente se vio como gesto de Jane hacia la chimpancé, pero también hubo un asistente que estuvo también sobándola, que también, como si fuese uno más del grupo, ¿verdad? Como que el chimpancé hasta cierto punto lo estaban dando el sentido de que pertenecía a una cierta comunidad, pero lo estaban liberando hacia un ambiente nuevo, ¿verdad? Y hubo ese tipo de reacción de aprecio. Quizás estoy poniendo la palabra aprecio, quizás es otra cosa, pero aprecio y apego a las personas que le estaban cuidando en momentos anteriores. Pero yo sentí que hubo miedo de parte de él, como miedo a que iba a estar libre, que iba... él no está acostumbrado a ese ambiente y no de ese miedo. Sí, yo veo cuando ahora que lo vamos a soltar. Sí, Tomás. Sí, Tomás. Yo veo una distinción en el afecto del chimpancé, distinto al que le muestra a la señora, del que demostró a los demás. O sea que es bien obvio la distinción que hace con ella. El abrazo de ella es especial. Hay una comunicación entre ellos que se ve que es distinta a los demás, que parece que también fueron sus cuidadores, ¿no? Pero se ve la distinción en el afecto que le demuestra a la señora. Me parece eso súper interesante, y te pregunto qué tiene que ver la conciencia con eso. ¿Cuál es la conciencia ¿por qué te ríes? No, Algo de eso tiene que ver. La pregunta es válida. Seguro, No, pues, primero, que no es el único caso, pero como dijo Julio, hay muchos casos similares a este. El otro día presentaban el caso de un primate que estaba agonizando, y su cuidador se quedó con él hasta que falleció. O sea, hay muchos casos de estas relaciones íntimas, ¿verdad? Que se empiezan a dar entre cuidadores y animales, ¿verdad? Este caso en particular lo traigo porque, como hemos discutido en otras ocasiones aquí,
los pan paniscus, los pan trogloditas, los chimpancés, ¿verdad? Son, desde el punto de vista evolutivo, son los organismos más cercanos a nosotros. Hemos hablado anteriormente que tienen un 98% de material genético que compartimos. Todos conocemos de una u otra manera de las actividades que llevan a cabo los chimpancés, que se organizan socialmente. O sea, uno conoce algunas cosas sobre esto, ¿verdad? Lo quise traer un poco para que viéramos esta situación y las preguntas que se elevan inmediatamente, ¿verdad? Si hay conciencia, qué es lo que quiere decir eso, y un poco para ponernos en perspectiva de los asuntos que también Henry ha traído en otras ocasiones, si otros organismos tienen o no tienen conciencia, qué implica eso, qué significa, qué tipo de conciencia, qué nivel de conciencia. Son todas esas preguntas que caben en la mesa, ¿verdad? En este caso en particular, Tomasa, también tengo un propósito ulterior que se relaciona mucho con el argumento que voy a estar haciendo esta noche con relación a qué es lo que forma la conciencia, qué es lo que la constituye. Y si me permiten entonces, sería que tuviéramos en mente eso que acabamos de ver ahora y según vayamos discutiendo, pues podemos regresar a cómo es que por lo menos yo veo qué significa, qué puede significar esa actitud de este organismo, ¿verdad? Con respecto al tema de la conciencia en relación con nosotros, ¿verdad? Así es que si me permiten, a lo largo del ratito que vamos a estar conversando, podríamos regresar a ese evento y porque yo de alguna manera pienso que podría servirnos para entender la discusión que yo propongo que tengamos, que siempre me da un poco de temor porque la discusión pues, siempre es un poco más técnica en algunas cosas y yo no quiero que nos sintamos al filo de la noche de hoy, que están aquí escuchándome a mí por hora y media y que se vayan a cansar, sino que de nuevo podamos como verlo desde ciertos contextos para discutir un tema que pues que se puede ser complicado pues porque tiene mucha cosa que es abstracta, ¿verdad? Que uno no puede sacar una foto y enseñar la conciencia y decir, mira, vamos a hablar esta noche sobre esto, ¿verdad? Sino que es un poco más complicado que eso. Pero nada, vamos a ver cómo nos va la noche, a ver si esto en parte nos ayuda a que conversemos. Así que dicho eso, pues si me permiten, pues vuelvo a la presentación y entonces ya mentalmente podemos volver al abrazo de Jane con su querida o querido amigo. No estoy claro en eso. Déjeme volver por aquí a la presentación. La pueden ver, ¿verdad? Sí, Sí, se ve. José. Okay. Pues entonces paso a lo próximo. Un poco para refrescarnos la memoria, ¿verdad? En los orígenes de la conciencia, yo siempre, como digo cuando estoy en alguna de las clases que comparto con los estudiantes en la universidad, que algunos de ustedes saben que trabajo en la universidad, a mí siempre me gusta como poner las cartas sobre la mesa de cuál es el discursito, ¿verdad? Que uno trae y en qué es que uno se fundamenta en esa manera de pensar, ¿verdad? Entonces, yo tengo un planteamiento, una premisa, un supuesto, ¿verdad? Que es del que yo parto para yo poder conversar sobre este tema. Y es que es una concepción materialista que parte, ¿verdad? De un discurso teórico e histórico sobre el origen de la conciencia, ¿verdad? Los aspectos teóricos e históricos son muy importantes para mí cuando hablo de este tema desde una perspectiva materialista, ¿verdad? El origen de esa conciencia, yo nada, planteo como lo plantean en realidad las personas que yo cito, algunas de ellas hoy aquí y lo hice la vez pasada, que son los que saben de verdad, desde una perspectiva histórica, ¿verdad? Y cultural, que la conciencia surge de procesos que son contingentes, es decir, que se dan en ciertos momentos, se dan unas circunstancias que ayudan a que la conciencia se desarrolle, que en ese sentido es bien contextual porque depende de ciertos contextos, que también es cambiante y que se dan asuntos muy genéricos, ¿verdad? Y por eso la conciencia es muy variada y tiene características que también, desde mi perspectiva, ¿verdad? Van a depender de dónde es que se ha desarrollado esa conciencia, aunque comparta unos asuntos comunes, ¿verdad?
Y estos procesos se desarrollan por medio de, y es lo central que yo quisiera que platicáramos esta noche, se da por medio de unas prácticas sociales, ¿verdad? Esas prácticas implican una técnica, implican un arte, la educación. En un momento dado, nuestros ancestros, la práctica que más llevaban a cabo era la de cazador-recolector. Todos tenemos los humanos, todos tenemos una cierta forma de organizarnos socialmente, ¿verdad? Tenemos unas instituciones, hay unas formas de gobierno, todo eso, esas prácticas son las que de cierta manera ayudan a que se constituya, a que se forme eso que nosotros llamamos conciencia. Y un poco es lo que quiero yo esta noche como tratar de plantear como un argumento y ver si soy lo suficientemente convincente para que por lo menos se entienda qué es lo que quiero decir con eso. Y que por tanto la conciencia tiene su origen y su transformación en contextos que son sociohistóricos, ¿verdad? La conciencia que tenemos hoy nosotros como humanos en esta sociedad no es la misma que tenían en la Edad Media los humanos de ese momento histórico. Es bien distinta. Y la que tendrán los humanos dentro de 200 años, si nosotros nos permitimos estar aquí, pues seguramente va a tener unas características distintas también, eso que llamamos conciencia, porque depende de esos contextos históricos, depende de la forma y de cómo es esa sociedad en ese momento dado, ¿verdad? Y de cómo somos nosotros como humanos en distintos momentos dados. Entonces, ¿qué la constituye? Esta noche, una de las personas que más, se fundamenta un poco lo que voy a hablar es un psicólogo belorruso que se llamaba Lev Vygotsky. En educación es bastante conocido porque se trabaja bastante desde la óptica psicológica que él plantea y las implicaciones que tiene para la educación, lo que él planteaba. Nació por allá por el 1896, murió en el 1934, muy joven. Sin embargo, hizo planteamientos que fueron muy contundentes, que tanto que hasta el día de hoy pues sirven para hablar de temas tan complicados como el de la conciencia. De hecho, previo al 1924, antes de que Vygotsky irrumpiera en el escenario de la psicología, la conciencia, fundamentalmente el tema de la conciencia se entendía como una experiencia individual que se trataba de explicar fisiológicamente y metafísicamente, ¿verdad? Los que hemos estado así en algún momento en algunas clases así que tienen que ver con la conducta, pues se hablaba mucho pues de la cuestión del estímulo-respuesta, ¿verdad? Los famosos experimentos que se hacían sobre eso. Otros trabajaban con la introspección y tratar de explicar la conciencia como algo sumamente abstracto que había que entenderlo de manera muy profunda. Y que era una experiencia muy, muy individual, ¿verdad? Vygotsky, cuando entra en el 1924 a ese discurso, él viene con un planteamiento bien distinto, ¿verdad? Él viene de un contexto muy particular, acababa de pasar la revolución bolchevique en lo que es lo que era la Unión Soviética, la perspectiva marxista, el materialismo estaba en todo su apogeo. Y él ahí encontró una manera de él, desde su óptica, entender mejor lo que era la conciencia, ¿verdad? Y él desarrolla el concepto de la perspectiva histórica y cultural, que la historia y la cultura es el origen y formación de la conciencia, se explica desde ahí. Y que la explicación de la conciencia, decía él de distintas maneras, él y sus colegas, que no había que buscarla ni en los recovecos del sistema nervioso, es decir, no era estudiando el cerebro y tratando de explicar todas las partes del cerebro y lo que hace el cerebro, ahí no vamos a encontrar la definición ni lo que es la conciencia, pero tampoco había que buscarla únicamente en el despliegue, ¿verdad? Sin límites que tiene el concepto de espíritu, por ejemplo, ¿verdad? Esto lo tomo de la amiga y profesora Wanda Rodríguez, que ha trabajado muchísimo con el tema de Vygotsky. Entonces, Vygotsky planteaba con fuerza eso, ¿verdad? Que no había que buscarlo
ni estudiando fisiológicamente lo que somos, y tampoco tratando de buscarlo únicamente en todo el asunto que tenía que ver con la cuestión espiritual, la introspección, la cosa más abstracta, ¿no? Sino que él planteaba que era entendiendo las condiciones materiales de vida de las personas lo que podía determinar el desarrollo y la evolución de la conciencia. En otras palabras, si yo quiero conocer y saber lo que es la conciencia, yo tengo que entender dónde esas personas, dónde ese ser humano se desarrolló y creció y en qué condiciones eso ocurrió. Y conociendo eso, entonces yo puedo explicar la conciencia de esa persona, ¿verdad? Y es una postura totalmente materialista, ¿verdad? Por eso es que quiero ser muy claro en eso, pero desde su óptica es allí donde yo puedo encontrar la explicación. Pero eso sigue siendo bastante abstracto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de que depende de las condiciones de vida y que se desarrolla y evoluciona de acuerdo a las condiciones materiales? ¿Qué es lo que eso quiere decir, verdad? Esto, pues nada, un poco ahí, ese es el argumento, ¿verdad? Que puedo tratar de desenredar esta noche, a ver si me hago entender un poco desde ahí. Cualquier comentario, por favor, en confianza. No esperen a que avance, pueden hacer cuando gusten. Y ve, yo sé que tú estás pendiente con Henry sobre eso. Entonces, ¿qué constituye la conciencia? Del discurso de Vygotsky, de la perspectiva histórica. José, antes que siga adelante, quizás esto lo pienso yo acá, quizás deberías ampliar un poquito lo que quiere decir que esa concepción histórica, cultural, sociocultural es una concepción materialista versus lo que sería, digamos, una religiosa. ¿Qué quiere decir el concepto que es materialista? En ese sentido, porque hay algunas personas aquí que no han estudiado estas temáticas y podrían decir que, bueno, cuando me dice que es una concepción de la conciencia que emerge, que surge, que hay que contextualizarla en términos del desarrollo social y cultural de los pueblos y los momentos históricos donde se vivieron, ¿por qué eso se llama materialista? Que es una concepción materialista. Sí, yo creo que a lo largo de la noche también vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Pero ciertamente cuando hablamos desde que es una perspectiva materialista, primeramente que es en contraposición a todo aquello que tenga que ver con formas, con explicaciones como es la explicación religiosa, puede ser la explicación espiritual, ¿verdad? Que no busca tratar de explicar en este caso el tema de la conciencia recurriendo a asuntos, digamos, trascendentales, ¿verdad? Es como, repito, como es la cuestión religiosa, como es la cuestión espiritual, sino que trata de explicar el asunto de la conciencia entendiendo los desarrollos históricos que tiene el ser humano, es decir, qué tipo de sociedad es, con qué interacciona, cuáles son los desarrollos tecnológicos que tiene esa persona. Es decir, si yo quisiera entender la conciencia hoy día de nosotros, de los humanos en este día, hay personas que ya se han interesado en estudiar esto que estamos haciendo esta noche. Por ejemplo, ¿qué quiere decir que ahora nosotros nos estamos reuniendo a distancia a través de una computadora? ¿Qué implicaciones tiene eso para la manera en que yo me relaciono? Hay gente aquí que yo no he visto nunca en mi vida personalmente. Muchos de los que estamos aquí nunca nos hemos visto personalmente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es conocernos? ¿Qué es conocernos si yo nunca he estado con esa persona sentado, dialogando, conviviendo con ella de alguna manera? ¿Qué tipo de relaciones son las que se desarrollan ahí? ¿Qué yo opino sobre esa persona si yo nunca la he visto, pero me reúno con ella, pues no sé, una vez al mes, 2 veces al mes, y hasta le tengo un aprecio a la persona? Yo entro aquí, ya yo veo nombres, y ya yo me siento identificado, un poco como le pasaba allá a aquella criatura que vimos al principio en el video, ¿verdad? Y por lo menos uno siente hasta uno tiene un nivel de estima ya. ¿Y qué quiere decir eso entonces en términos de las emociones, de las relaciones humanas? Que es muy distinto a yo irme a tomarme un café con alguien, ¿verdad? Entonces, lo que plantea el materialismo es que precisamente estudiando esos aspectos que son aspectos tangibles, que yo los puedo ver, que los puedo
lo puedo ver diariamente, porque aquí no, yo puedo hablar de esto porque lo estoy viendo, tratar de explicar las cosas desde ahí. Y desde esa óptica es lo que llamamos que es una perspectiva material, porque trato de explicarlo pues desde el contexto que es totalmente alcanzable a mis sentidos, por ejemplo, ¿verdad? Un poco por ahí es que va la cosa, ¿verdad? Cuando hablamos de que es una explicación materialista en ese sentido, ¿verdad? Yo no estoy recurriendo a explicaciones trascendentales, metafísicas. No, yo estoy tratando de explicarlo de acuerdo a lo que me está ocurriendo a mí aquí y ahora. Y un poco eso es lo que pretende esa explicación, y eso fue lo que pretendió incluso hacer Vygotsky, ¿no? Con su equipo de trabajo y con sus colegas. Tratar de explicar la conciencia desde esa perspectiva, desde qué era lo que pasaba en el desarrollo de los seres humanos. Claro, mirándolo históricamente, ¿verdad? Y mirándolo culturalmente, porque hay que verlo desde los distintos pueblos. No es lo mismo el contexto histórico nuestro que el de México, que el de Argentina, que el de Singapur. Es muy distinto lo que pasa en cada uno de ellos, y allí pues se dan formas de conciencia, ¿verdad? Un poco por ahí es que va ese asunto. Víctor, no sé si es un poco ayuda. Por aquí contestan, José, afinidad. Y Julio dice que hay intereses comunes y eso promueve las relaciones sociales. Sí, claro, sin duda, ¿verdad? Pero fíjate que ahí hablamos de relaciones sociales. Alguien mencionó lo de intereses comunes, fue. Fíjense que todas esas cosas yo las puedo explicar desde una perspectiva física, ¿no? Material, de decir, ¿qué quiere decir entonces los intereses comunes, las relaciones? Y que eso hay unas afinidades. ¿Qué quiere decir eso? Vean que yo no estoy recurriendo nada más que a tratar de explicar eso por mi contacto con las otras personas. Y un poco yendo a la pregunta de Tomás, ¿a qué tiene que ver el vídeo? Yo podría tratar de explicar lo que ocurrió allí en ese abrazo entre ese primate y un humano, tratando de ver cómo eran las relaciones de ellos y las interacciones que tenían ellos a lo largo de X tiempo. Y ahí entra el aspecto histórico, porque ella no tiene que haber compartido con él 2 días. Ahí tiene que haber habido una interacción de mucho tiempo, y tiene que haber habido un contacto de mucho tiempo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Que promovió que ese organismo hiciera un tipo de despedida, ¿verdad? Al momento de esa separación que se estaba propiciando ahí, ¿verdad? Entonces, tratando de yo ver qué fue lo que pasó a lo largo, si yo pudiera haberme quedado con ellos invisiblemente durante el tiempo que estuvieron juntos, tratar de ver qué era lo que pasaba allí, que uno puede decir al final, mira, era obvio que pasara esto, porque mira el tipo de relación, el tipo de interacción, el tipo de contacto, mira las cosas que pasaban entre ellos que llevaban a eso. Como igual podría pasar que si era una relación que no era saludable, ¿verdad? Que era de maltrato, si se encontraban, pues posiblemente él iba a atacarla o ella iba a atacarla. Pues entonces eso también tiene una explicación, ¿verdad? Y un poco de eso es que se trata, que es en ese contacto es que se puede explicar qué es lo que ocurre por qué ocurre eso, y eso llevarnos a poder explicar por qué entonces hay un cierto desarrollo, un nivel de conciencia, como decían algunos de ustedes cuando vieron el video, ¿verdad? No sé, Sí. pero cómo puedes explicar esa interacción que hubo entre el chimpancé y Jane desde el punto de vista de la teoría que tratas tú de explicar materialista? Uh-huh. Aislando de la concepción anterior que explicaste previamente de cómo se concebía la conciencia. Tú estás tratando de explicar esta teoría, ¿verdad?, del materialismo y de la conciencia desde ese punto de vista social histórico. Pero ¿cómo tú excluyes lo que no es materialismo en esa interacción que hubo entre el chimpancé y Jane, que tú mismo ahora como que trata de explicar y como que te contradice en la misma teoría que trata de explicar?
Sí, ¿no? no sé si por donde va la cosa es por el asunto de las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Exacto, Lo que exacto. pasa es que las emociones y los sentimientos no están fuera de esa explicación. Las emociones y los sentimientos desde esta óptica también tienen una explicación, emanan, ¿verdad? Desde esa misma explicación. Son, como vamos a ver más adelante y a lo largo de la conversación que tengamos, es que todo eso son construcciones humanas, son productos humanos y son productos culturales. Lo que nosotros definimos como emoción y como sentimiento es una construcción. Lo que es una emoción y un sentimiento para mí es lo que nosotros definimos hoy como emoción y como sentimiento. Pero eso no era exactamente así, tal vez en los caballeros que iban a las cruzadas hace cientos de años atrás, que ellos podían definir la emoción de una manera bien distinta. Tal vez para emoción para ellos era montarse en su caballo con su lanza y pasar por las espadas a todo lo que se cruzara por el medio que no fuera como ellos. Y eso seguía siendo, y tenían un gran sentimiento de emoción entre ellos por lo que estaban logrando. Porque son construcciones históricas, son construcciones sociales, ¿verdad? Ahora, un asunto que nos lleva, lo que trae Tomasa, que también era el propósito del video desde mi óptica, es que no podemos dejar de fuera de la ecuación que lo que nosotros somos en términos de sentimientos, de emociones, de actividades, tiene una raíz biológica, ¿verdad? Como hemos dicho desde la perspectiva de la evolución del ser humano, nosotros somos parientes de esos organismos. Ellos expresan biológicamente unas cosas que nosotros también tenemos, ¿verdad? Pero hay una diferencia grande entre ellos y nosotros en términos de cómo se expresa eso. ¿Ves? Y mi propuesta esta noche es tratar de explicar en qué radica esa diferencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa esa diferencia? Entonces, Vygotsky y sus colegas trataron de dar una explicación a eso, que involucra las emociones también y que involucra los sentimientos. Como actividades humanas, las emociones y los sentimientos no dejan de ser actividades humanas también, muy particulares, ¿verdad? Todos, creo que casi todos podemos estar de acuerdo aquí que cosas que me emocionan a mí no necesariamente emocionan a algunos de ustedes y viceversa. ¿Verdad? Porque está determinado por muchos asuntos. Lo que es indiscutible es que ambos nos emocionamos. Eso es lo que está fuera de la discusión. ¿Verdad? Por No sé, ejemplo, Tomasa, si José, por ahí va Sí, un sí, argumento. Pero... la estamos entendiendo, sí. José, ahorita cuando tú presentaste el video del chimpancé, pues Julio, por ejemplo, dijo, mira, se están despidiendo, pero despidiendo Sí. y si él simplemente fue y la tocó y no se estaba despidiendo, simplemente él no sabía que lo llevaban a soltarlo en el bosque, o estamos ya partiendo de la premisa de que el chimpancé sabía que lo iban a soltar al bosque, que lo llevaron allí en la jaula, en una guaguita pisicorre, y se alinearon allí en la selva. Ah, mira, me van a dejar aquí, me van a soltar, déjame despedirme de Gene Goddard, que me ha cuidado tanto y que me ha amado, me voy a darle un abrazo, y esa es la despedida. Cuando Julio dijo se están despidiendo, eso es una construcción que hemos hecho nosotros, que entendimos que ese abrazo era la despedida, pero quizás eso tiene implicaciones cuando decimos eso. De Sí, saberlo, de saberlo no lo, perdón, de saberlo no entiendo que lo sepa, pero él está viendo algo diferente, está en un ambiente diferente al que él está acostumbrado a estar. Y al ver que lo sacan de esa jaula en un ambiente totalmente diferente, él siente algo, tiene que sentir algo, alguna diferencia. Es como un perro, los perros también actúan de la misma manera. Yo una vez traje un perro que rescaté y entonces lo traje en mi guagua. Llegó a mi finca y ese perro, como vivía en un apartamento encerrado en el condado, cuando llegó aquí ese perro se volvió súper loco, corrió toda la finca, esa alegría y esa cosa. A los 2 o 3 días yo lo quise llevar a ponerle las vacunas en el veterinario. Mi guagua estaba dañada y le pedí a una amiga mía que me ayudara y ella vino con su guagua y él no se quiso montar en esa guagua. No se quiso montar de ninguna manera porque aparentemente él entendía que iba a salir otra vez de este sitio, otra vez tan bien que él se sentía. No es
que yo sepa que él sienta eso, pero es algún tipo de sentimiento él tiene que haber recibido para él no montarse en esa guagua. Cuando yo arreglé mi guagua, él se montó lo más feliz en la guagua. Y él vino en esa guagua, en la que vino, fue la de la amiga mía. ¿Entiendes? Él asoció eso con que lo iban a sacar de aquí. Pero eso es una Entiendo yo. interpretación tuya que lo asociaste. No deja de ser una No. interpretación Él no tuya. se quiso montar en esa guagua, se quiso montar en la mía. En la misma que vino. En la misma que vino no se quiso montar porque entendió que se lo iban a sacar de aquí. Eso fue mi interpretación, por supuesto. Pero Sí, sí. algo de eso hubo. Algo Sí, de sí, eso sí. hubo. No. Si les parece, déjenme hacer 2 o 3 argumentos más y eso nos puede seguir ayudando a seguir confundiéndonos, que es la idea. ¿Está bien? O sea que la idea materialista tuya es que nos sigamos confundiendo, o es a través de por la teoría supuesto. materialista. Por A través de la supuesto. confusión llega Por a supuesto, la si luz. si los dejo confundidos, me invitan la próxima vez y esa es la idea, o sea. No, pero hablando en serio, en esa plantilla que les presento un poco, ¿verdad? Que tiene que ver con esto que estamos hablando, lo que plantea la perspectiva vygotsquiana, ¿verdad? Histórico-cultural, es que primero, que las formas de la conciencia, ¿verdad? Porque la conciencia puede tener distintas formas, distintos contextos, ¿no? Individual, porque corresponde a los individuos, tienen su origen en la apropiación, que ese es un término importante en esta perspectiva. Tienen su origen en la apropiación de las formas de actividad colectiva, ¿verdad? Es decir, lo que nosotros, las conductas que nosotros tenemos, las formas nuestras de pensar, las maneras de la conciencia que nosotros tenemos, es producto de que nosotros nos hemos apropiado, que hemos hecho nuestro, cosas que hemos aprendido colectivamente, ¿verdad? Y eso es un concepto importante, ¿verdad? Porque desde esta óptica, nosotros somos inicialmente, contrario a lo que se plantea en otras formas de teoría, nosotros nacemos como entes bien sociales, ¿verdad? Y luego es que vamos adquiriendo una personalidad individual, pero al principio estamos inmersos en una cosa social, ¿verdad? La criatura cuando nace, pues está a merced de todo el que se lo pasa de mano en mano y le va explicando las cosas, le va diciendo cómo es que hay que hacer todo, ¿verdad? Nosotros inicialmente es la sociedad la que nos dice todo, incluso hasta desarrollando nuestra personalidad, ¿verdad? Porque nos ponen la ropa que les da la gana, nos definen cuáles son los colores que debemos utilizar, cómo es que debemos dormir y dónde debemos dormir. Eso nosotros no lo decidimos, ahí no había libertad, ¿verdad? Eso lo determinó otro. Y luego nosotros nos apropiamos de esas cosas, ¿verdad? Y las hacemos nuestras y nos da la impresión de que hemos sido nosotros quienes las hemos decidido. Mentira, ¿verdad? Eso no fue así. La mente también se conforma, ¿verdad? Y también está hecha y también se transforma mediante la actividad. Y ese es otro concepto importante que ya lo hemos utilizado aquí, ¿verdad? Y no mediante la recepción pasiva de los estímulos. Nosotros en el caso de los humanos, pero también otros organismos, pero en el caso nuestro de una manera muy particular, las actividades que llevamos a cabo nos van definiendo, ¿verdad? Y si uno se retrotrae cuando era bien jovencito y estaba en la escuela, el juego, el jugar, el ir al patio, el tener el espacio para compartir con nuestros amigos del salón y nuestras amigas del salón, el inventar juegos, el ir a participar de juegos era una cosa muy importante. Y ahí aprendíamos muchas cosas, muchos códigos, ¿verdad? De qué hacer, de qué no hacer. Y tercero, que la mente y la cognición, ¿verdad? Tanto la mente como los procesos mentales, que es lo que quiere decir la cognición en este caso, en gran parte de ello se fundamenta en la historia y en la historia cultural y en las interacciones sociales que caracterizan la actividad humana, ¿verdad? Las interacciones, es decir, el contacto con otros, que hoy día se da de muchas maneras, como lo estamos haciendo hoy nosotros, es bien importante para el desarrollo de esa conciencia. Así que las actividades, la manera en que nos apropiamos de esas actividades y las interacciones con otras personas y con otros grupos sociales es lo que nos va definiendo como individuo y que también va definiendo nuestra conciencia, ¿verdad? Ese es un poco el argumento que hay detrás de esto también, ¿no?
La conciencia, como bien cita Wanda, en trabajos de Vygotsky señala que la conciencia surge de procesos tanto individuales como sociales, ¿verdad? De cosas que yo hago individualmente, cuando la música que yo decido escuchar, las películas que yo decido ver, las actividades en las que yo decido participar, las cosas que me gusta hacer, ¿verdad? Pues eso es lo que va definiendo mi conciencia, ¿no? Lo que me va formando a mí, no solamente mi personalidad, sino también la manera mía de pensar, ¿verdad? Pero a estos procesos subyacen las leyes de la dialéctica, ¿verdad? Y que en la historia de la humanidad la conciencia representa un salto cualitativo en el que los procesos mentales biológicos son subordinados a los procesos superiores de orden histórico y cultural. Dicho en otras palabras, ese asunto de que el aspecto biológico es tan importante, eso que hizo ese chimpancé al principio, dar un abrazo, eso lo hacemos nosotros también, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, es bien distinto, porque aquel organismo lo está haciendo tal vez por unas razones que, como ustedes dijeron hace un instante, uno tiene que especular mucho para decir por qué lo hizo o por qué el perro de Julio lo hizo. Y hay una razón para eso poderosa, que es con la que vamos a llegar al final de la noche. Muy poderosa, ¿verdad? Pero en principio, fíjense que ambos tenemos unos comportamientos similares. Biológicamente estamos muy vinculados. En este caso, por ejemplo, los chimpancés, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros tenemos algo más. Nosotros tenemos una cuestión histórica, una cuestión cultural. Y vamos a ver en un ratito qué es lo que eso quiere decir exactamente, qué es lo que eso implica, ¿verdad? ¿Qué es lo que eso implica? Y ya para entrar un poco en esa dimensión, voy ahora un poco a entrar a otro teórico importante, psicólogo también, en este caso estadounidense, Ratner, que vamos a plantearnos por qué planteamos la cultura y su evolución histórica es, por decirlo de algún modo, el sustrato, ¿verdad?, de lo que es la conciencia. Es la historia y la cultura lo que hace emerger la conciencia y la mente. Sin historia y sin cultura no habría conciencia y no habría mente. Eso es lo que por lo menos yo estoy planteando esta noche, ¿verdad? Pero obviamente una pregunta es ¿qué es la cultura, verdad? ¿Cómo definimos cultura? Entonces, para eso es que voy a recurrir a Ratner, que es un psicólogo estadounidense, y que voy a utilizar lo que interpreta de él otro psicólogo que en este caso es un buen amigo, Moisés, sobre lo que dice Ratner, ¿verdad? Y Ratner postula algo muy interesante. Él habla de una psicología macrocultural, ¿verdad? Es decir, que la psicología está totalmente atada a los aspectos culturales. Y para Ratner la cultura se compone de lo que él llama tres macrofactores que para nosotros van a ser muy familiares, ¿verdad? Uno es las instituciones, ¿verdad? No hay cultura si no hay instituciones. ¿Y qué son las instituciones? Pues las instituciones son la familia, el gobierno, las instituciones religiosas, la escuela. Eso es parte de lo que nosotros llamamos cultura, ¿verdad? Nosotros tenemos una forma de gobierno que es distinta a la que hay en otros países, a la que hubo hace 1000 años. ¿Ve? Así que la cultura, un componente importante de la cultura son las instituciones. Las instituciones que nosotros conocemos hoy día, ¿verdad? Las que tenemos nosotros, por ejemplo, es lo que definen eso que nosotros llamamos cultura. Pero también están el asunto que llamamos los artefactos, que no son otra cosa que la forma en que vestimos, las tecnologías que tenemos hoy, que estuvimos ahorita batallando con Zoom un rato, las comidas que consumimos, los instrumentos musicales. Usted añada por ahí todo, ¿verdad? Todas esas cosas que nosotros hemos creado forman también parte de la cultura, que son bien distintas, ¿verdad? Nosotros normalmente nos sentamos a la mesa con un plato, cucharas y utensilios, pero en otras culturas no es así. Punto. Así que la cultura se compone de eso también, ¿verdad? Y muy importante, la cultura también está definida por los conceptos, ¿verdad? Por los conceptos que nosotros hemos adoptado. ¿Sí? El concepto tiempo, lo que es la belleza, lo que es la fealdad, lo que son precisamente las comidas, los conceptos científicos, ¿verdad? Los conceptos psicológicos, los conceptos matemáticos.
como yo le digo a veces a mis estudiantes, a veces nos ponemos a hablar de alguna de estas cosas y yo les digo, voy a mencionar una palabra. Y son estudiantes, son personas del área de la ciencia. Y yo digo agua. Entonces yo les digo, díganme cosas que ustedes asocian con agua, la primera cosa que se le viene a la mente. Y allá salta alguien y dice H2O. Y el otro viene y dice, enlaces químicos. Y el otro dice evaporación. Y después que terminan, yo les digo, de verdad que ustedes para un líquido tan simple que es para quitarse la sed, ustedes tienen que complicarlo tanto, ¿verdad? Porque es que tenemos tantas y tantas ideas sobre lo que es el agua hoy día que uno pues se quiere ser lo más técnico posible, ¿verdad? Pero usted le pregunta a un niño tal vez de 4 años qué es agua y le va a decir una cosa pues totalmente simple de lo que es el agua. Pues que te moja tal vez. ¿Por qué? Porque no tiene tanto concepto, ¿verdad? Y los conceptos son muy importantes porque es lo que nos definen, ¿verdad? Hay cantidad de conceptos que nos van definiendo a nosotros. Y voy a tomar un caso, un ejemplo que tal vez no es el más, digamos, el más agradable, pero quiero ser bastante persuasivo en lo que estoy diciendo. Pero el otro día tuve que tomar un taller para unas horas que tengo que hacer por ética gubernamental, que es compulsivo, que los empleados de gobierno tienen que tomarlo, y era sobre hostigamiento sexual, ¿verdad? Entonces, usted piensa, cuando a mí, yo por ejemplo, que me dicen la frase hostigamiento sexual, pues inmediatamente uno se coloca en una posición, ¿verdad? Que casi siempre es una posición como media defensiva y también como de, ¿qué es lo que está pasando aquí? Vamos a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Verdad? Porque nosotros ese concepto lo asociamos con una cantidad de cosas, ¿verdad? Con una cantidad de conductas, que en este caso no es necesariamente nosotros hemos determinado que son saludables, ¿verdad? Son conceptos que nosotros hemos creado y esos conceptos tienen tienen un efecto sobre nuestra conciencia, ¿verdad? O cuando yo digo cuidado del medio ambiente o contaminación, ¿verdad? Ya eso tiene unas cargas de que uno se ubica ahí. Y si yo voy en mi auto y el auto de frente, yo veo que el energúmeno que va en el auto de frente saca el brazo y tira un vaso, pues ya ahí yo pierdo, yo digo, ¿y este qué le pasa? ¿Verdad? Porque yo he desarrollado una idea de lo que debe ser el cuidado del medio ambiente, de lo que debe ser cómo nosotros debemos relacionarlo con la naturaleza, pero son conceptos, todo eso son conceptos que nosotros hemos desarrollado. Para alguien que esté totalmente ajeno a eso, pues ni lo piensa, ni lo piensa. Así que la cultura se compone de todo eso, ¿verdad? De las instituciones, de los artefactos, de los conceptos, ¿verdad? Y ese es el planteamiento que hace un poco Rane. Pero ¿por qué ese planteamiento es importante? Porque él, si hace un argumento, trata de hacer un argumento que entiendo que es bastante contundente desde mi óptica, desde esta perspectiva material, ¿verdad? De establecer cuál es la relación entre la mente y la cultura. Y él señala, primero, que los fenómenos psicológicos son culturales, son hechos sociales, que son producto de la interacción entre las personas. Aquel organismo que nosotros vimos hace un ratito, que se despidió, que abrazó, como le dije hace un ratito, para mí eso es producto de unas relaciones que se dieron ahí, que se fueron dando unas actividades. ¿Quién lo alimentaba? ¿Quién lo cuidaba? ¿Quién lo rescató? Un poco lo que decía Julio que pasaba con su perro, ¿verdad? Ahí se empiezan a hacer unas asociaciones, ¿verdad? Pero saliéndonos del ámbito de los organismos, ¿verdad? Si lo restringo solamente a los humanos, la relación que nosotros desarrollamos con nuestros seres queridos más cercanos, ¿verdad? Porque esos son los seres, si ha habido unas relaciones, ¿verdad? Que hayan sido, pues digamos, lo que nosotros entendemos nuevamente, que han sido saludables o que han sido unas relaciones de una relación que ha sido de cuido, pues uno desarrolla un apego, ¿verdad? Entonces, la persona que me cuidó a mí cuando pequeño, en este caso mi mamá, y que me cuidaba cuando me enfermaba, y que yo la veía preocupada cuando se enfermaba, eso hace que yo desarrolle unos vínculos, una manera de interaccionar con ella o con él, ¿verdad? Que es un poco por donde Tomasa iba apuntando, se desarrollan unas cuestiones emocionales, ¿verdad? De afecto, de sentimiento. Pero fíjense que eso es una construcción que se da por una interacción social que hubo ahí.
Como también lo otro es cierto, ¿verdad? Si no fue una relación saludable, si fue de maltrato, si fue de que no fue una relación donde la gente podía entenderse saludablemente, pues también se desarrolla una interacción que no es, que nosotros entendemos que no es la mejor. Pero nosotros desarrollamos relaciones continuamente, interaccionamos y eso nos va desarrollando unos niveles de conciencia, ¿verdad? De cómo nosotros vemos las cosas. El concepto escuela que uno va desarrollando, ¿verdad? Cuando todos hemos pasado, muchos hemos pasado por la escuela, ¿verdad? De distintos niveles. Pues, ¿qué significa esa interacción, verdad? Y lo que plantea Gardner es que los fenómenos psicológicos tienen una raíz social, ¿verdad? Y que la mente es de naturaleza cultural, que se traduce en actividades sociales, tales como trabajar, educarse, rezar, gobernar, alimentarse, discutir, relacionarse. Las actividades constituyen el modo humano de organizar la vida psicológica, ¿verdad? Estructurando cómo pensamos, cómo percibimos, cómo imaginamos, cómo sentimos, cómo recordamos, cómo hablamos. Así como el contenido de lo que hacemos y de lo que no hacemos, ¿verdad? Yo recuerdo siempre la primera vez que mi papá, por ejemplo, que yo me dirigía a mi abuela, tengo que traer ejemplos para ver si me hago entender, porque yo sé que soy terrible en esto, pero yo recuerdo claramente la primera vez que mi papá en una interacción de esas sociales me escuchó hablando con mi abuela y yo le dije tú, y él ahí mismo detuvo todo y dijo, no, 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 a ella, su abuela, que es una persona mayor, usted la trata de usted. Eso a mí me marcó. No hay manera de que toda persona adulta, especialmente si son mayores que yo, ¿verdad? Que yo la trate de usted. Y a mi abuela yo jamás volví a decirle tú, yo jamás. Y no fue que me amenazaron ni nada, es que hubo ahí un entendido social de cómo era que se tenía que dar esa interacción. Y eso fue generando en mí una conciencia de cómo es que yo me debo relacionar entonces con cierto tipo de gente. Es una construcción social. Que hay cantidad de gente que le llama tú a tus abuelos. No hay ningún problema con eso tampoco. Ese fue el entendido social que hubo ahí. ¿Eh? Y la forma de conciencia que se desarrolla ahí, ¿verdad? Pero fíjense que el argumento aquí es que todo tiene una raíz de las interacciones sociales que nosotros tenemos. Y eso a nosotros nos pasa continuamente todos los días, porque nosotros estamos interaccionando todos los días y a lo largo de nuestra vida, y de ahí es que esta es una perspectiva histórica, una perspectiva cultural. Hay cosas que ya nosotros las hacemos de manera automática y que entendemos que son así. Y que si vemos que alguien no las hace así, decimos, bueno, hay algo raro ahí. ¿Eh? Porque somos producto de esas interacciones y vamos desarrollando una manera de pensar, una conciencia, si queremos usar el concepto, de acuerdo a esa historia cultural, de interacciones que nosotros vamos teniendo, ¿no? Y un poco ese es el planteamiento de Gardner, ¿verdad? Y plantea dos cosas más relacionadas, ¿verdad? Es que los fenómenos psicológicos están organizados a través de conceptos, precisamente conceptos sociales, ¿verdad? O símbolos que compartimos por una determinada unidad cultural, ¿verdad? Que se crean, se negocian y se transmiten mediante las actividades sociales de la vida. Nosotros vamos transmitiendo lo que nosotros entendemos que debe ser la manera que debemos nosotros hacer las cosas, por ejemplo, ¿verdad? Y eso es socialmente determinado, culturalmente determinado, ¿sí? Y la cultura y los fenómenos psicológicos son inventados en ese sentido, ¿verdad? Son experimentados, ¿verdad? Por las personas a través de su participación en los colectivos sociales. Es allí, en ese colectivo social, donde se dan las cosas. Y para no cansarlos, y por favor, Ivette y Henry, me dicen, sí, sí, por favor. De manera, pues, como hay distintas, en el mundo global nuestro, ¿verdad? Pues entonces hay distintas clases de conciencia, porque los japoneses no son iguales que los occidentales, ¿no? Ni los chinos. O sea, si hablamos entonces de conciencia, ¿qué la constituye? Pues entonces hay varias
tipos de conciencia. ¿Ah? Sí, sí, esa es una cosa un poco tricky, ¿verdad? Ahí, porque el principio que aquí tiene, Ujú. el Dale. principio que aquí, ¿cómo? No, perdóname, sigue. Aquí el principio, ¿verdad? Que es una pregunta importante porque hay un principio básico y es que como organismos, nosotros, los que estamos aquí, que somos Homo sapiens, yo me tengo que de nuevo ir al discurso de la evolución, ¿verdad? Nosotros como especie compartimos unas características, ¿verdad? Porque somos una especie, ¿verdad? Como hemos hablado en otros momentos aquí. Así que todos tenemos la capacidad de desarrollar, por decirlo de alguna manera, eso que hemos llamado nosotros conciencia, ¿verdad? O sea, no importa que hable de un chino o un japonés, como bien está diciendo Tomasa, en principio hablo de una conciencia. Ahora, esa conciencia ciertamente va a tener unas particularidades. Cuidado, hay unas cosas que seguramente podemos establecer como comunes, ¿verdad? Como comunes en las formas de la conciencia humana, en este caso. Pero hay otras cosas que van a ser muy particulares de esos contextos. ¿Ve? Pero claro, esto de una forma u otra, por ejemplo, los homos en un momento determinado, por ponerlo de alguna manera, no nos consumimos entre nosotros, no nos comemos, nosotros no consumimos carnes de otro humano, hemos decidido que eso no. Y ahí hay una vertiente puramente de la sobrevivencia, ¿verdad? Desde el punto de vista de Darwin, diría, mira, eso es totalmente lógico, porque eso implicaría que nos vamos a cazar entre nosotros y eso no va en la dirección de beneficiar a la especie, ¿verdad? Así que no es una práctica que biológicamente, desde el punto de vista evolutivo, me lleve a mí a ser exitoso, diría Darwin. Pero también desde el punto de vista de las interacciones sociales, pues también hemos decidido que eso tampoco es lo más saludable. Así que hay una forma de la conciencia sobre esa práctica que los humanos hemos entendido que estamos de acuerdo en que eso no, ¿verdad? Y como eso, pues hay otra, ¿verdad? Que también hemos decidido, ese atractivo que sentimos por viajar, por conocer, por maravillarnos ante ciertas cosas, por descubrir. Pues hay unas cosas que son comunes en nuestras formas de conciencia, en nuestros procesos cognitivos, ¿verdad? Que se comparten, ¿verdad? Así que hay unas raíces comunes, pero también al mismo tiempo van a haber unas individualidades que nos llevan a unas formas de conciencia sobre algunos asuntos, ¿verdad? Y eso se ve hasta intrasocialmente. Hay personas que están de acuerdo con la pena de muerte y hay personas que no, ¿verdad? Pues, ¿cuáles son los conceptos de vida, de justicia, de lo que debe ser la seguridad, ¿verdad? Que llevan a unos y otras formas, ¿verdad? Pues ya ahí sí hay unas particularidades que se dan incluso entre la misma sociedad, ¿eh? Porque depende mucho de mis interacciones, de mi contacto con otros, de las particularidades culturales que se dan en ciertos lugares, ¿verdad? Así que hay unas formas de la conciencia que sí son únicas, pero la clave, lo que une todas y cada una de ellas, el planteamiento, ¿verdad? Que es el que yo traigo esta noche, es que dependen de la interacción social. ¿Sí? Es que dependen de las condiciones históricas. Y que eso entonces es lo que me va definiendo esa conciencia, ¿verdad? Un poco por ahí eso sería el asunto. Pero no sé si hay algún comentario. Sí, José, es Henry. Sí. Al principio, pues, cuando entraste en el diálogo sobre la perspectiva de Vygotsky y de Wanda, pues, claro, trajiste la perspectiva de que la conciencia está bien ligada a la socialización, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, aquí con Ratner, pues lo están ligando a la socialización, pero también a la cultura, ¿verdad?
Y entonces mi pregunta es, ya que trajiste el video de la interacción con el chimpancé, si desde estas perspectivas también los animales que no son homo tienen cierto nivel de conciencia, ¿verdad? Ya sea porque son animales con habilidades sociales, ¿verdad? Que tienen una jerarquía social en muchos de ellos, o ya sea porque no sé si se puede adjudicar que tenga cierto nivel de cultura bien primitiva, que, por ejemplo, constituye de una institución familiar, constituye de algún tipo de artefactos que a veces usan para ellos, entre ellos interaccionar, intercambio de alimentos, por ejemplo. Y otros factores que podemos decir, mira, sí, podemos decir que bajo estos atributos, de la perspectiva de Ratner, se le puede asociar, pero Ratner es un psicólogo, ¿verdad? Ratner lo ve de la perspectiva humana. Así que mi pregunta es si esto se podría adjudicar a los animales, y aparte de lo que dice Ratner y lo que diga Vygotsky a través de lo que escribió Wanda, ¿cuál es tu opinión? Sí, este y este no es un tema nuevo, ¿verdad? Esto es como que, como dice el dicho, ¿verdad? Es un, es, es un vino, es un vino nuevo metiéndolo en una botella bien vieja, ¿verdad? Porque esa es una pregunta constante y más hoy día, ¿verdad? En ciertas sociedades como la nuestra, donde el asunto de la relación con otros organismos se ha sofisticado, ¿verdad? La manera en que nosotros interaccionamos pues, con otros animales. Es una pregunta complicada, ¿verdad? Hay mucha discusión sobre eso. Hoy día la investigación científica ha encontrado que los organismos, incluyendo los chimpancés, pero otras formas de organismos, incluyendo en el caso de las aves, tienen formas de comunicación, por ejemplo. Tienen unas formas de organización social en ocasiones, ¿verdad? Todo el mundo sabe, o todos hemos escuchado, tal vez todos, la mayoría, de una u otra manera, pues toda la organización social que tienen las abejas, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, que ahí hay mucha discusión por lo complejo que es, por lo complejo que somos los organismos orgánicos, ¿verdad? Todos. Esto, pero de ahí hablar de conciencia, ahí es un asunto ya que es más complicado, ¿verdad? Hay posiciones sobre esto muy variadas. La mía, muy humilde, sin saber nada de esto, simplemente por un poquito ahí lo que uno piensa. Y yo he pensado en este mismo ejemplo docenas de veces porque yo sabía que esta pregunta me la iban a hacer. Y ahorita podemos entrar en el detalle, pero yo pensaba hoy, precisamente cuando salía de la oficina, yo sé que me van a preguntar sobre esto. Entonces, me voy a poner aquí un poco, nada, que puede parecer que es hiperbólico lo que voy a decir, pero por más que nosotros le atribuyamos a los chimpancés, a los paniscus, pan troglodita, por más que veamos todas las cosas extraordinarias que uno ve a veces que hacen estos organismos, que utilizan algunos tipos de herramientas, todo. Ellos están habitando este planeta desde antes que nosotros. Todo eso es muy cierto. Hablamos de cientos de miles de millones de años, pero lo que no vamos a ver en el futuro previsible, dentro de los próximos siglos, nunca vamos a ver un hospital cardiológico fundado por chimpancé. No vamos a ver un cirujano chimpancé, o un bombero chimpancé, o un maestro chimpancé. No vamos a ver una escuela para chimpancé, que los chimpancés se hayan reunido y hayan decidido hacer una escuela para sus criaturas. Eso no lo vamos a ver. Por más que queramos pensar que son extraordinarios. ¿Por qué? Porque nosotros, los humanos, no porque
superiores o mejores, sino porque evolutivamente hemos tenido una ventaja, que la vamos a hablar en un momento, no quiero ponerme aquí misterioso, pero nosotros hemos tenido una ventaja por sobre todos ellos, que es lo que para Vygotsky, y pienso que él dio ahí en el clavo, como diríamos, dio un argumento contundente, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con la conciencia también, ¿verdad? Pero los organismos distintos al Homo, a la especie Homo sapiens, incluyendo nuestros primos hermanos más cercanos, tanto los neandertales como los australopithecus, carecían de algo que nosotros pudimos desarrollar con el tiempo, que es clave para todo esto. Y los organismos distintos a nosotros, otras especies, todas las demás especies, la discusión sobre si tienen o no un nivel de conciencia es interminable. En verdad, ahí yo no puedo decir sí o no. Ahora, ¿qué quiere decir eso en términos de lo que nosotros entendemos como conciencia? Yo creo que, como dijo Wanda hace un ratito en lo que habíamos ahorita, para nosotros sí fue un salto cualitativo. A nosotros nos puso en otro lugar, ¿verdad? Nos puso en otro lugar y nosotros sí somos capaces hoy día, por poner el ejemplo, seguir el clichoso ejemplo del cirujano, de decirle a una persona, mira, tú tienes un problema cardíaco y si no te tratamos de atender esto pronto, pues puede ser que fallezca. Y tienes tantos meses de vida. ¿Ya? Y la solución, bueno, la solución es que nosotros te llevemos a una sala de operaciones, que yo agarre un instrumento que te abre el pecho, que me trabaje un poco ahí con tu corazón, te resucite básicamente y pues si todo marcha bien, en 3 meses tú vas a estar bien. Y eso se hace. Ahora, desde la perspectiva que te has traído... Eso es un salto cualitativo, ¿verdad? Sí, sí. La perspectiva que has traído de evolución humana, todo lo que mencionaste ahorita, como los hospitales, como, vamos a ponerle así, las escuelas y demás, eso fue ayer. Eso se creó ayer. Sí, sí, claro. Así que estamos diciendo entonces que antes de ayer no teníamos conciencia. No. La conciencia es muy buena pregunta. La conciencia es un proceso, es parte del proceso evolutivo, pero si vamos atrás un momento, déjame ir atrás un momento, Henry, y también hacer una nota al calce. De la misma forma que hemos desarrollado los hospitales, las escuelas y todas esas cosas extraordinarias, también hemos desarrollado bombas atómicas, bombas de hidrógeno, hemos ido a la guerra, hemos desaparecido muchas civilizaciones, hemos contaminado el ambiente, hemos hecho cosas terribles también, ¿verdad? Que eso es parte de esas formas de conciencia o de no conciencia, no sé cómo lo quieran ver, pero si voy atrás un segundo, a esto para mí es clave, ¿verdad? Cuando Wanda dice que subyacen las leyes de la dialéctica y que en la historia de la humanidad la conciencia representa así un salto cualitativo en el que los procesos mentales biológicos son subordinados, es decir, se van a estar ahora dependientes y van a estar a la merced de procesos superiores de orden histórico y orden cultural. En otras palabras, Henry, que en la medida que ese Homo sapiens fue complejizando su organización social, ¿verdad? Que fue desarrollando instituciones, que fue desarrollando conceptos, que fue construyendo artefactos, en esa medida esa conciencia fue evolucionando y complejizándose, ¿verdad? Pero siempre ha habido una conciencia. Precisamente tu pregunta es muy buena porque lo que ocurre es que la conciencia se desarrolla y evoluciona en la medida que las condiciones de vida, de ahí es la cuestión materialista, que las condiciones de vida se van complejizando, ¿verdad? Porque la conciencia es de naturaleza cultural, como decía Ratner. ¿Sí? Y la conciencia que hoy tenemos es mucho, a unos niveles es muy distinta porque hay demasiado, como diría otro extraordinario filósofo, Foucault, hay demasiados dispositivos por ahí que nos llevan a nosotros a construir
y desarrollar unas formas de conciencia, ¿verdad? Y esto que estamos diciendo esto que estamos haciendo esta noche es un gran ejemplo. De nuevo, nosotros estamos haciendo esto a distancia por una computadora. Eso nos lleva a pensarnos de manera distinta. No nos damos ni cuenta, pero nos lleva a pensarnos de manera distinta. Es una discusión que tenemos todos los días ahora, los que estamos un poco en el ámbito educativo, ¿verdad? ¿Qué significa yo estar trabajando ahora a la distancia? ¿Verdad? Sí. ¿Qué tipo de relaciones son las que yo desarrollo? Cuando un estudiante me dice a mí, yo entré el año pasado a la universidad, pero yo hace 2 años que estoy en la universidad, pero yo nunca he entrado a la universidad. No sabe cómo es el campus, no sabe cómo es un salón de clase allí. No sabe cómo se vive la vida universitaria presencialmente. Eso tiene efectos sobre la manera en que uno ve la vida eventualmente. ¿Eh? No sé, Henry, si... Sí, creo que atendiste básicamente el punto que quería traer. Quería ser un poquito controversial en ese aspecto, ¿verdad? Y delimitar a cierto punto donde el discurso pues llegaba, ¿verdad? Así que pues planteé esas preguntas. Sí, Quería, Henry, perdón, acotar un ejemplo más para no usar a nadie, pero yo aquí a los amigos internacionales, que Víctor quiere que yo sea claro con eso, yo que vengo, ¿verdad? Que no vengo de la ciudad, yo recuerdo cuando yo llegué a la ciudad y la primera vez que yo vi una carretera que se componía de más de un carril fue cuando yo vine a la ciudad. Y para mí eso fue un poco impactante, ¿verdad? Y entonces empecé a construir una manera distinta de ver incluso las cosas, porque entonces ya tenía que hacer un ajuste. Tenía que hacer un ajuste. Pero te interrumpí, perdón, Henry. no, está bien y gracias por traer esa perspectiva, porque la realidad es que a veces nosotros tomamos eso en vano, pero dentro del mismo país o dentro del mismo entorno de uno, pues ve cosas que ya sea por históricamente se ha desarrollado nuevas cosas, nueva tecnología, nuevas formas de vivir, nuevos contextos culturales que realmente pues sorprenden a uno. O si le preguntas, por ejemplo, a mi mamá o a mis abuelos que descansen, ¿verdad? Pues básicamente ellos dicen que esto es otra cosa. Donde vivimos hoy día Claro. es otra cosa. Que yo sé que se nos está acabando el tiempo, ¿En pero serio? sí, pero como quiera, quiero pues Wow. traer pues a Ana Lamboy, que levantó la mano ahorita, y también a Fernando, que pidió un turno también. Y disculpen, no me había dado cuenta que era tan tarde. He sido terrible hoy. Así que Ana, por favor, puedes traer tu punto. Nada, yo creo que, bueno, fue cuando estaban, buenas noches a todos, es que estaba él hablando, cuando estaban hablando de la conciencia como tal, y estaban hablando de los organismos en términos de conciencia, pues recientemente, como la semana pasada, yo estaba haciendo una revisión de literatura para algo personal, y me encuentro con este estudio de London School of Economics, que el Parlamento británico manda a hacer, o sea, hace este estudio, ¿verdad? Para tipificar unas leyes que están trabajando allá en términos de los crustáceos y de los moluscos, en términos de, ¿verdad? Lo que son los pulpos, langostas, etcétera. El estudio, los hallazgos del estudio son sorprendentes, a mí me impactó mucho, pues por lo menos yo no como mariscos, pero indica, ¿verdad?, que pues ahora van a empezar a tipificar las leyes porque se establece que estos crutáceos, las langostas, pulpo, sobre todo creo que el pulpo es el más que salió con los niveles más altos de sensibilidad, pues experimentan sufrimiento, experimentan angustia, era angustia, sufrimiento, miedo. ¿Qué están haciendo? Pues tipificando ahora estas leyes allá en Gran Bretaña, porque lo primero que van a hacer creo que es en términos de cómo es que se van o sea, a pescar, a cazar estos animales, se va a prohibir lo que es las langostas, hervir, es bien interesante, o sea, hervirlas vivas, etcétera.
pero me impactó mucho, ¿verdad? Porque a veces pues nunca me había yo puesto a analizar eso realmente. Y de la manera en que está establecidos los resultados y los hallazgos, pues me impresiona la manera como ellos pudieron medir esa reacción de dolor que te especifica, que es el dolor, el miedo, la ansiedad de estos animales, de estos organismos. Entonces eso desprende, ¿verdad? Que quizás pues tienen conciencia, hasta qué nivel pues ellos pueden razonar. Porque entonces lo establece el estudio, que no es por instinto, es el sentimiento, o sea, que ellos pudieron medir en términos del temor y el dolor. No sé, ¿verdad? No llegué hasta esa parte, pero está en internet, o sea, cómo fue que ellos midieron el dolor, la ansiedad y el miedo. Eso era lo que quería comentar. Solamente, gracias. Gracias, Ana. Gracias. Creo que ahora Fernando. Sí, ¿me escuchan? Sí. Y Sí, tengo dos ejemplos de la vida natural. Básicamente, tú tienes los delfines y los orcas, que se han hecho estudios donde ellos viven en grupos y cada uno tiene aparentemente lenguajes y acentos diferentes. La curiosidad es que cuando aparece un delfín de otro grupo que tiene otro acento, llega a un grupo diferente, los atacan y hasta los matan. Y tienes la situación de los chimpancés que han hecho estudios que tienen, y voy a hacer una anécdota, que los tienen dos aulas diferentes y le dan la misma regalo, la misma alimentación y los chimpancés pues se portan bien, tan normales. En el momento que uno de los dos empieza a recibir más, por alguna razón le dan, por ejemplo, le dan uva que le encanta, en vez de pepinillo, pues el que no recibió lo que se supone, se pone violento y deja de comer. Entonces viene una anécdota de que había una señora que tenía dos monos y le daba la misma comida a ambos, pero hubo el cumpleaños de uno y le trajo bizcocho. Después, cuando abrió la jaula del otro mono, la atacó y la desbarató. La cara, la nariz se fue, la cara le rompió la quijada, la mano, todo. Viene de que los chimpancés aparentemente tienen un sentido de justicia. Si me tratas igual que todo el mundo, no hay problema. Ahora, si no me tratas igual, entonces tenemos problemas, que también se puede interpretar como celos. Se podría interpretar entonces que nosotros como monos tenemos esa misma sentido de justicia o de celos, que si no me tratas igual, pues la biología mía, lo innato mío sería tener una cuestión violenta, sino y que esa violencia tiene que ser, ha sido manejado o controlado de alguna forma con la sociedad. Y eso viene a ver con la conciencia de los animales. sí, ¿reacciono yo algo? Sí, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Primero, que la contestación yo diría que lo que tú preguntas de si hay una cuestión biológica que se extiende hasta nosotros, sí, yo sin ningún problema pienso que eso es así. Desde el punto de vista de evolutivo, eso es así. De nuevo, creo que lo que ocurre con nosotros los humanos es que hemos encontrado maneras, ¿verdad?, de cómo lidiar con eso. Que a veces lo hacemos de mejor forma y otras veces de mejor forma, ¿verdad? Pero lo que hemos aprendido de una palabrita que tiene que ver con algo que podemos hablar la próxima vez cuando terminemos, ¿verdad?, de hablar sobre esto, si ustedes así lo quieren, es la cuestión, por ejemplo, que se llama de la autorregulación. ¿Verdad? Nosotros lo que hemos aprendido es a autorregularnos socialmente un montón de cosas. Entonces, por ese punto de vista, la violencia de género podría verse como una falta de autorregulación y no es contra el cuestión de género necesariamente, sino una falta de autorregulación por algo que la persona siente que no estaba bien. Sí, pero ojo, también hay que añadir a Estoy eso. complicando.
Sí, pero no, pero todo también, a eso también hay que verlo. Casos, situaciones como esa que tú describes, de ese tipo de comportamiento, Ajá. que también es una cuestión muy cultural, Sí, exacto. ¿verdad? Que también hay una cuestión muy cultural de cómo, qué valor nosotros le hemos adscrito, se le ha adscrito al hombre, a la mujer, a su rol, a lo que representa, unas cuestiones de poder que también son construcciones sociales, que también son construcciones humanas, ¿verdad? Que recuerden cuando hablábamos ahorita de los conceptos que hemos creado, o sea y por eso la cuestión cultural es tan importante, ¿verdad? Porque hay unos comportamientos ahí que también tienen que ver mucho con eso. También el tipo de sociedad que hemos creado que genera muchas patologías, ¿verdad? Patologías a nivel psicológico, ¿verdad? Cuando uno ve cada caso por ahí, o sea que es un todo muy complejo en ese sentido también, ¿verdad? Que hay que verlo con mucho cuidado, pero al mismo tiempo, como dice Fernando, que yo creo que es el punto que es interesante de lo que él trae, que es esa cosa que en la ciencia llamamos lo biológico versus lo social, ¿verdad? Esa combinación de nature versus nurture, ¿verdad? De dónde termina lo biológico, dónde empieza lo social y viceversa, ¿verdad? Y esas discusiones, ahí es donde se tienen que dar de manera muy cuidadosa, pero yo pienso que la base de todo eso es que hay un asunto biológico y que también hay un contenido social que de nuevo es producto de esas interacciones que se dan sociales y del desarrollo de eso que hemos llamado cultura, ¿verdad? Que está por ahí presente. Y sé que estamos como que fuera un poco de tiempo, pero al comentario que hacíamos ahorita sobre los crustáceos, son de esas cosas que yo me gusta, como que siento que hay que como que verlas con mucho cuidado, ¿verdad? Porque la cuestión de los sentimientos y las emociones en ese estudio, hay una cuestión, esto es una opinión muy personal porque yo no he visto tampoco el trabajo, pero hay una cuestión muy antropomórfica que también tenemos que también yo siento que hay que tener cuidado con ella, ¿verdad? ¿Cómo definimos emoción, sentimientos, dolor, miedo en ese crustáceo? Eso es una construcción, eso es el investigador quien coloca toda esa carga teórica ahí, ¿verdad? Y ahí ahí hay que tener cuidado. Lo que sí yo puedo decir desde el punto de vista estrictamente biológico y evolutivo es que esos organismos tienen un sistema nervioso y por virtud de ese sistema nervioso van a sentir cosas. Ahora, que yo defina eso como miedo, ¿qué es el miedo, verdad? Eso es una construcción nuestra. Es una construcción nuestra. ¿Cómo nosotros definimos tenerle miedo a algo y qué es el miedo? Es una construcción nuestra. Por eso hay gente que le tiene miedo a unas cosas y otros que le tienen miedo a otras. Yo creo que son cosas que podemos traer en el próximo curso, ¿verdad? Creo que el diálogo es bien interesante y amerita que este se extienda, ¿verdad? José, gracias por traer los puntos y creo que entiendo que todavía te queda transparencia por enseñar, ¿verdad? Y varios puntos, pero creo que podemos traerlo para el curso de febrero si tú nos permites, ¿verdad? Esa bendición de tu tiempo, ¿verdad? Y traer entonces lo que tienes en tu presentación, más algunos otros puntos que traemos en el día de hoy. Sí, no, yo que me disculpo porque sé que me he extendido mucho y no sé si ha sido efectivo la cosa, pero solamente para dejarlo yo, si me invitan la próxima vez y podemos terminar de hablar un poco, dejamos en el tintero ese asunto de cuál es la cosa, cuál es la clave según Vygotsky, lo dejamos así un poco como las series de Netflix, ¿verdad? Que son extraordinarias. Entonces, pero dejarlo con que, ¿verdad? Que la conciencia se construye mediante las interacciones, se transmite por macrofactores culturales y su origen es sociohistórico. Y la próxima vez, si ustedes está bien con ustedes, lo podemos tomar ahí, podemos terminar de conversar con un poco las cositas ahí que yo había puesto. Y nada, espero que no haya sido de nuevo muy difícil el asunto de esta noche y ojalá pues que lo que nos despierte sean muchas preguntas y confusiones, ¿verdad? Sobre el tema, que yo creo que eso es lo importante y agradecerles el tiempo y de nuevo excusarme porque sé que ha sido Gracias, una noche larga. Gracias, porque por poco Zoom nos cierra el candado y teníamos que completar hace 4 minutos antes
Le damos las gracias a José por esta intervención y seguiremos en febrero. El lunes que viene es el día que tratamos temas libres y vamos a tratar el tema de cómo validamos el conocimiento en el espiritismo. Y quizás allí, como va a ser temas libres, podría quizás estar Henry con nosotros, como ahora está más libre, puede estar con nosotros el lunes y puede participar y traer algunos de estos temas a la discusión en temas libres. El lunes, temas libres, y ahí podemos anunciar los demás. Queremos informarle que ya Yamil, el hijo de Iris del Pozo, está en su casa, está trabajando la recuperación, y le damos las gracias a todos ustedes y a la compañera Carmen Romeo, que lideró las meditaciones, y también, aunque también se hacían en el grupo TERPE de los miércoles, llegaron a hacerse una de las meditaciones en favor de la salud de Yamil. Le informamos eso. Esperamos que siga recuperándose Yamil allá en Ciudad de México y que podamos estar próximamente y hasta conocerlo quizás, si se nos presenta un día por aquí. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Les damos las gracias a todos. Lamentamos, son las 10 y Zoom todavía nos está dando un ratito todavía, pero que hasta otra. Esperamos que puedan ser. El sábado tenemos la actividad de Inesi, el baile de Inesi, la comida de Inesi en el restaurante Casemilio en la Domenech. A las 7 hay que estar allí para comenzar porque tenemos un tiempo límite de la música para disfrutar, bailar y compartir y socializar y crear y clarificar algunos de estos conceptos, porque allí vamos a tener a José participando en la fiesta de fin de año de Inesi, así que nos podrán hablar y preguntarle sobre el chimpancé y sobre Vygotsky, sobre Gardner, sobre Radner y sobre algunas otras cosas más. No digas eso, que va a ir y la gente cancela. No es verdad, podría ser, tengo que tener cuidado. Gracias, José. Pero José va a estar allí, van a estar también todos nosotros, vamos a estar allí compartiendo y otros van a hacer negociaciones nuevamente para ver si pueden ir para no perderse esa actividad. Le damos las gracias a todos. Gracias, José. Gracias, José. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Que descansen. Nos vemos el sábado.